La historia comienza mostrándonos a Hye-yu, una joven que trabaja para una cadena televisiva como intérprete de lenguaje de señas. Pero un día mientras hacía su trabajo en las noticias un error con la señal hizo que se mostrara como si estuviera insultando al televidente. El productor se enoja y le pide que cambien de cámara. Hye-yu se preocupa pero la periodista la anima diciendo que le hizo un favor insultando al productor. Hye-yu se ríe, y de pronto el productor cambia la señal para que muestren la conferencia que hará el portavoz del gobierno. La periodista se emociona pero a Hye-yu la terminan por mandar a casa. El portavoz Baek Sae-on es conocido por varios dentro del canal, mostrando algo de admiración por él. Cuando la conferencia inicia Hye-yu se queda mirándolo algo curiosa. El portavoz comunica que las Fuerzas Armadas han pedido que los surcoreanos se retiren o asesinarán a los rehenes. Los televidentes se sorprenden por lo dicho, y más cuando Sae-on dice que no pagarán por los rehenes, que el gobierno hará el rescate como se debe. Hye-yu se ríe y pasa a irse, pero antes hace el mismo gesto con la mano contra él. Sae-on, que acaba su conferencia, les comunica a los periodistas que sus publicaciones se verán obstruidas hasta que el gobierno autorice su difusión. Uno de los periodistas habla con Sae-on diciéndole que las cosas parecen graves ya que jamás lo había visto asustado. Sae-on confirma que es cierto pero sigue insistiendo que la prensa ayude para que los rehenes regresen con vida. Al finalizar Sae-on regresa a su oficina y recibe varias llamadas de las cadenas televisivas, pero una en particular hace que revise su teléfono. En esta se ve un mensaje de Yuri, la periodista del canal donde trabaja Hye-yu, donde lo apoya por su conferencia. De otro lado, vemos a Hye-yu en una cena con su madre, donde la señora frente a ella le pide que deje su trabajo ya que deberá apoyar la campaña y concentrarse en su esposo. Hye-yu no parece agradarle la situación quedándose en silencio mientras la señora lanza comentarios contra ella, criticando su mutismo y agradeciendo que no pueda abrir la boca. Cuando ella se va, su madre también la critica gritándole que debería hacer algo con su esposo y aprovechar para que se enamore de ella. Hye-yu en su carro parece abrumada y cansada, por lo que solo se va, pero de camino a casa, Hye-yu sufre un problema con su auto, donde al parecer es monitoreado por alguien más que no es ella. Hye-yu quiere salir del auto pero no puede. De pronto recuerda a uno de los comerciales que promocionaba el auto, dándose cuenta al fin que su automóvil ha sido hackeado. En cuanto a Sae-on, él está en su oficina monitoreando todo lo relacionado con los rehenes, pidiéndole a su secretario que mande a eliminar algunas noticias fuera de contexto que se publican, causando gracia entre sus trabajadores ya que no solo es la noticia, también es su imagen. Volviendo a Hye-yu, ella estaba a punto de sufrir un accidente, y a lo lejos ve a un hombre que va acercándose hacia ella. Al parecer esta persona es quien ha causado los problemas con su auto. Hye-yu al darse cuenta quiere huir pero el carro no le permite abrir las puertas. El hombre entra al auto y la secuestra. Sae-on en su oficina recibe una llamada desconocida. Él evita contestar pero uno de sus ayudantes le dice que podría ser del extranjero. Sae-on es curioso y contesta sin saber que no era solo una simple llamada. La persona que estaba al teléfono era un extorsionador. Sae-on lo escucha intrigado pero las cosas se complican cuando aquel hombre le dice que matará a su querida esposa. Sae-on carga su teléfono y manda a su agente a trabajar, luego llama a su casa y pregunta por su esposa, pero le dicen que está con su madre así que la llama deprisa. La mujer le contesta feliz y nos damos cuenta que Hye-yu es la esposa de la que hablaban. La señora después de unos halagos le miente diciendo que su hija está con ella para cenar. Sae-on cuelga y más confiado pide a sus trabajadores que investiguen el número. Al entrar en su oficina Sae-on más relajado recibe nuevamente la llamada del hombre y esta vez se muestra más a la defensiva, actuando como si no le importara el bienestar de su esposa. El secuestrador al oírlo se enoja y empieza a ahorcar a Hye-yu. Ella asustada intenta defenderse pero no puede. El secuestrador la logra soltar y le pregunta si en verdad ella es su esposa. Hye-yu lo niega pero a él ya no le importa. Al final solo quiere que Sae-on le haga caso. Para su desgracia Sae-on no contesta y él no le queda otra cosa que desquitarse, pero en medio de su arrebato con el cuchillo termina por lastimar a Hye-yu. El secuestrador algo despistado empieza a hablar con Hye-yu contándole que el teléfono está encriptado y usa VPN, así como su voz suena distorsionada y nadie lo reconocería. En ese momento la llamada es recibida por uno de los trabajadores de Sae-on, así que a él no le queda más remedio que contestar. El secuestrador le dice que acepte sus condiciones o matará a su esposa. Sae-on, sin saber que Hye-yu está escuchando todo, dice que no le importa qué haga y que lo vuelva a llamar cuando ya esté muerta, pasando a colgarle. Hye-yu triste solo se queda llorando al saber que a su esposo no le importa, y en medio de su tristeza empieza a manejar rápido, lastimando al secuestrador, pero cuando continúa su recorrido, por la radio se escucha la noticia donde se comunica que los rehenes al fin han sido liberados.
y Saeon da un discurso agradeciendo que los rehenes hayan aguantado tanto. Hye-ju empieza a llorar por todo lo que tuvo que escuchar de su parte aún cuando ella también era un rehén. Saeon continúa su entrevista agradeciendo también la valiosa colaboración de los periodistas. Al finalizar, Saeon se cruza con un amigo periodista y él pide un favor. Él acepta y mientras va en su automóvil pide que investigue el número que lo llamó horas antes. El periodista se da cuenta que es un caso criminal por lo que hará lo que pueda. Saeon lo deja en la calle y se va de forma apresurada. En su casa, Hye-ju se cura las heridas que le provocó el secuestrador, y en ese mismo momento Saeon llega al estacionamiento. Hye-ju, que está en la cocina, actúa como si no pasara nada, mientras que él parece ansioso y algo preocupado. Hye-ju no le presta atención pero Saeon le cuenta todo lo que pasó, sobre la llamada y las mentiras de que la iban a matar. Hye-ju está frustrada pero finge que no pasó nada. En ese mismo momento Saeon recibe la llamada de su asistente diciendo que el número es difícil de rastrear y que al ser un número falso no se podrá saber quién es la persona. Hye-ju, que logró escuchar parte de la conversación, se pone a reflexionar sobre todo. Rato después, Saeon habla con Hye-ju, pidiéndole que vaya a un evento con él en la tarde. Hye-ju se sorprende pero Saeon le dice que irá como intérprete, no como su esposa. Hye-ju se ve cansada y más porque su madre vuelve a llamarla para recordarle que se cuide y se vea bien ya que empieza la campaña presidencial. Asimismo le dice que vaya al ginecólogo para que pueda quedar embarazada. Hye-ju, enojada, empieza a recordar el pasado, específicamente el día que se casó con Saeon, y ese día fue más triste que feliz, pues él solo la trata como alguien insignificante, diciéndole que solo era un reemplazo y que ni sueñe que será algo oficial. Además de hacerle firmar un contrato donde dice que no podrá divorciarse ni pedir el divorcio durante la campaña, y si por cierto motivo lo rompe tendrá que pagar 2.000 millones. Hye-ju en su teléfono ve que era cierto lo que dijo, ya que hasta ese día nadie sabe de su existencia como esposa de Baek Saeon. Al siguiente día en su trabajo, Hye-ju es encontrada viendo y traduciendo una película vulgar, donde las señas son para insultos y algo fuertes. Su superior le dice que en vez de practicar con eso, debería practicar con los videos del portavoz Saeon. Hye-ju se niega y ella le recuerda que antes amaba esos videos y que su sueño era poder pararse junto a él. Hye-ju intenta olvidarlo y decide ignorar lo que le dijo. Ya en el evento, Saeon espera la llegada de Hye-ju, es un poco tarde y no llegaba. Su guardaespaldas al final logra traerla y ambos entran del brazo. La fiesta es un evento único con gente importante y cosas ostentosas. Él se acerca al cumpleañero que es un embajador de Reino Unido, ambos parecen llevarse bien y Saeon actúa muy amigable. Hye-ju hace su trabajo de traducir para la esposa del embajador que también sufre de problemas para comunicarse. En esta breve charla de señas, la señora piensa que Hye-ju es la esposa de Saeon por lo que se lo dice, pero ella lo niega diciendo que no hay nada entre ellos. El embajador se lo dice a Saeon y él parece confundido ya que no sabe lenguaje de señas. Pero de pronto él hace una declaración inesperada, diciendo que su esposa también tiene una discapacidad, y al cuestionarle el por qué no la ha presentado en sociedad, contesta que es su debilidad por lo que quiere protegerla de sus enemigos. El embajador le dice que es romántico su declaración, esto mismo también sorprendió a Hye-ju que no se lo esperaba. Momento después Hye-ju empieza a beber mucho, Saeon la detiene pidiéndole que solo se siente y descanse, pero ella desea irse. Hye-ju, aún enojada con él, empieza a desquitarse con lenguaje de señas diciéndole que no tiene sentimientos y que el decir que es su debilidad es una tontería, porque lo que hizo no es proteger, así que no diga esas cosas que lo hace ver como un hipócrita desagradable. Saeon, incómodo, se queda en medio viendo cómo se va. Hye-ju en el baño trata de calmarse después de lo que dijo. Y al mismo tiempo Saeon vuelve a recibir la llamada del número 406, donde lanza amenazas de nuevo, diciéndole que lo ve a lo lejos y está más cerca de lo que piensa. Saeon se pone nervioso al punto de ir en su búsqueda, pero para su desgracia no logra encontrarlo. El secuestrador empieza a contarle cosas interesantes, como que Hye-ju no es su verdadera esposa, que su verdadera esposa se fugó y era la hermana de Hye-ju. Saeon está sorprendido porque nadie sabe ese secreto y nadie conoce a su esposa. La llamada continúa y el hombre solo sigue lanzando provocaciones, para al final decirle que lo único que quiere es que deje a Hye-ju y vuelva con su verdadera esposa, ya que para el Hye-ju no debe significar nada. En otro plano se nos muestra que Hye-ju es quien está al teléfono, y es la persona que amenazaba a Saeon. En las memorias de Hye-ju vemos que en el secuestro de su auto ella escuchó lo que dijo su esposo y se enojó mucho, por lo que le quitó el teléfono al secuestrador y empezó a marcarle de nuevo. Esta vez Hye-ju gritó y empezó a hablar. Algo que era imposible, pero ella lo hizo. Su enojo la llevó a tener un accidente donde solo ella quedó consciente, y no solo eso, el teléfono encriptado estaba delante suyo y es así que se lo terminó llevando.
Volviendo a la conversación, Hye-yu le pide que se divorcie actuando como si fuera aquel hombre. Saeon, como si no le preocupara, se ríe diciendo que no dejará ir a Hye-yu y si deseaba amenazarlo debería saber más de él. Hye-yu lo escucha y no logra comprender, no logra entender el por qué él sigue hablando de ella como si de verdad le importara. Hye-yu empieza a describir las escenas que vivió ese día, desde el cuchillo hasta cómo la ahorcó, y el miedo que tuvo. Saeon parece enojado pero sigue fingiendo que no le importa. Hye-yu sigue describiendo la escena, finalizando con decir que sufrió un accidente que casi la mataba. De pronto un golpe se escucha. Saeon había golpeado la pared por la rabia que traía dentro al escuchar todo. Al final él lo amenaza diciendo que lo atrapará con sus propias manos, cueste lo que le cueste. Hye-yu le cuelga y no sabe si funcionó sus amenazas, pero algo es seguro, el teléfono seguirá siendo usado por ella para llamar a su esposo. Y justo aquí termina el capítulo 1. Para más videos no olviden suscribirse al canal.